esta mañana, Padre precioso, nos presentamos ante ti, oh Dios. Háblanos, Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor. Ministranos, te lo pedimos, precioso Espíritu Santo, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Por favor, tome su lugar. Hace 8 días tuvimos un mensaje para la gloria del Señor maravilloso. ¿Recuerdan cómo se llamaba el mensaje? Profetas según la Biblia, correcto. Son mensajes muy importantes, lo que hemos visto estos 2 últimos fines de semana. Vimos profetas según la Biblia para poder tener claridad acerca de la Biblia, de qué es un profeta y cómo era que hablaban los profetas del Antiguo Testamento, que hablaban conforme a la Escritura. Hoy, continuando, seguimos con esa serie de profetas y profecías. Vamos a ver a Daniel allí en Babilonia. Pero antes de centrarnos allí de Daniel, hace 8 días estábamos mirando Jeremías. Recuerda que estábamos hablando de Jeremías, de las profecías de Jeremías. Pues hoy vamos a comenzar, antes de entrarnos en Daniel allí en Babilonia, en el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, allí en el capítulo 25, él profetizó acerca del cautiverio de Judá. O sea que él habló allí al pueblo que se arrepintiera, porque si no iban a ser cautivos. Pero ¿qué pasó? Que rechazaron la profecía. Recordemos que cuando hablaban los profetas en el Antiguo Testamento era la voz de Dios y usualmente rechazaban esa palabra profética. Y aquí en el libro de Jeremías 25, a causa de ese rechazo, viene una palabra profética. Jeremías 25:1 se titula 70 años de desolación. Entonces dice así, vino palabra de Jehová que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 2. El cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí, ¿palabra de quién? Palabra del Señor Jehová. Y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero ¿qué hicieron? Que no oíste. Tenga presente esta palabra, que no oyeron. Versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Segunda vez dice: no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar. O sea que estaban rechazando la palabra profética de parte de Dios. Hace 8 días veíamos allí en Segunda de Crónicas 18 acerca del rey de Israel, y le habló el profeta Micaías. ¿Y qué fue lo que él hizo? Que rechazó la palabra profética, porque le dijo allí al rey de Judá que no subiera a la batalla, que se quedara allí en paz, que se volviera. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Que rechazó la palabra profética, fue a la guerra, y eso le causó la muerte por no haber obedecido allí. Y aquí está pasando algo similar. Dice que ellos no escucharon. Versículo 5, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová y vosotros a vuestros padres para siempre. Versículo 6, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. O sea que aquí vemos una profecía de parte de Dios, exhortando allí al pueblo que no fueran en pos de dioses ajenos, sirviéndoles ni adorándoles, ni que provocáramos a ir al Señor. Entonces tengamos presente que siempre el pecado va a traer una consecuencia. El mundo en este tiempo está viviendo la consecuencia del pecado, de la rebeldía, de la maldad y la desobediencia. Vemos lo que está pasando. Lamentablemente continúa esta peste, continúan muertos por decenas, y la gente no atiende a la voz de Dios. La gente sigue rechazando el evangelio. Nosotros no tenemos nuestra confianza en una vacuna, nuestra confianza está puesta en el Señor Jesucristo. Pero creo que cada día que pasa, las personas que están con vidas deberían buscar a Dios y volverse de su mal camino, por si quizás el Señor tuviera misericordia y compasión de la humanidad y se pudiera menguar esta crisis que estamos viviendo.
pero vemos que lamentablemente el mundo va de mal en peor, a causa del pecado, de la desobediencia, de la maldad, de la rebeldía, de la anarquía y de toda la corrupción que se está viviendo en el mundo entero, es a causa de eso. Vimos estos días que asesinaron allí al presidente de Haití, aparentemente, presuntamente, no se sabe, pero como que hay colombianos involucrados, pues bueno, esta investigación. Entonces, la maldad que continúa allí en el mundo entero. Versículo 7 dice, pero no me habéis oído. Tercera vez que dice, ¿qué pasa? Que el pueblo no está oyendo, el pueblo es tardo para oír. No quieren escuchar la palabra del Señor. Ahora y desde tiempos antiguos, las personas no quieren escuchar. Dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. O sea que cuando la gente rechaza, cuando la gente no oye, está expuesta ¿a qué? A la ira de parte de Dios. De hecho, los juicios finales que habla el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, que si el Señor lo permite vamos a estar viendo en próximas semanas, tienen que ver con los juicios finales que vienen sobre la tierra. ¿Por qué? Por no escuchar la voz del Señor. Versículo 9, aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones alrededor. ¿Y qué va a hacer? Dice, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Versículo 10, y haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y ruido de lámpara. Aquí está la clave de esta profecía. Versículo 11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Entonces aquí lo que estamos viendo es una profecía de parte de Dios allí al pueblo de Judá. ¿Y qué dice el versículo 11? Que toda esta tierra será puesta en ruinas. Pues esto pasó aproximadamente en el año 587 a.C. Dice que este Nabucodonosor, de este imperio babilónico, fue y asoló la ciudad, la arrasó y destruyó allí el primer templo que había construido Salomón. O sea que fue destruido el templo y la ciudad fue completamente asolada y completamente destruida. Entonces allí ya saltamos al libro de Daniel. Usted en el libro de Daniel puede encontrar en el capítulo 1 que Daniel allí, voy a leerlo acá, no tengo los versículos ahí, allí en el capítulo 1 vemos que fueron allí exiliados, fueron allí llevados cautivos allí a Babilonia, 4 muchachos. 4 muchachos que la Biblia dice que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos son conocidos como Sadra, Mesac y Abednego. Fueron llevados cautivos allí a Judá. En el versículo 2 en el capítulo 2 podemos encontrar que allí Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Recuerdan el sueño de Nabucodonosor? Que él soñó una estatua gigante. Y él lo que hizo fue que se perturbó en su sueño y mandó llamar a todos los adivinos, los brujos, los sátrapas, para que le contaran el sueño y le interpretaran el sueño. Entonces los adivinos de allí le decían, pues bueno, rey, cuéntanos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Y él le decía, lo que pasa es que no recuerdo el sueño. Entonces ellos decían, no, pero es que es difícil profetizar o interpretar el sueño cuando tú no nos cuentas el sueño. Entonces, por esta causa dice que Nabucodonosor dio la orden de mandar asesinar allí a todos estos adivinos, a todos estos profetas, a los sátrapas, y entre ellos estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Obviamente ellos no eran adivinos, pero eran profetas de Dios. Se promulgó el edicto, y Daniel se enteró de este edicto, y él pidió poder hablar con el rey. Y él dijo, yo puedo interpretar ese sueño. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Daniel. Y efectivamente Daniel fue allí delante de Nabucodonosor, contó el sueño, usted lo encuentra ahí en el capítulo 2, contó allí el sueño y interpretó el sueño. Y le empezó a hablar que era una estatua gigante con una
Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Entonces, allí lo que estaba era relatando una estatua gigante. Y obviamente Daniel le dijo, y tú, rey, eres esa cabeza de oro, y luego después de ti vendrá otro reino inferior, y luego otro reino. Y la parte de abajo de la estatua eran 10 dedos, en parte hierro y en parte barro. Y esa profecía final está por cumplirse en los últimos días, que es lo que vamos a abarcar mediante en próximas enseñanzas, que tiene que ver con el último imperio que se va a levantar sobre la tierra, que es el resurgimiento allí del imperio romano. Entonces algunos teólogos dicen que son 10 naciones, 5 de Europa, 5 de Medio Oriente, que se van a levantar, y de allí va a salir el anticristo. Y vemos que realmente pues esto no es descabellado, porque todo se ha ido dando, y es lo que vamos a abarcar en próximos mensajes. Entonces allí Daniel también, después de que interpretó este sueño, fue puesto allí por gobernador, y allí saltamos a Daniel capítulo 6, pero vemos que Daniel estuvo allí en el foso de los leones. Ya había pasado Nabucodonosor, ya había pasado su hijo Belsasar, y luego entró a reinar allí Darío de Media. Dice Daniel 6.1, en el foso de los leones, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Esta palabra sátrapas son funcionarios del alto gobierno. Dice que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea que Daniel era gobernador allí en este reino. Recuerdan que José también, cuando José interpretó el sueño de Faraón, allí en el libro de Génesis, por haber revelado estos sueños y por la gracia que tenía Dios en él, ¿qué pasó? Que José fue puesto como gobernador en todo Egipto. ¿Recuerdan esa historia? Allí está en el libro de Génesis, es una historia realmente maravillosa. Y aquí pasó algo similar con Daniel, y dice que él era uno de estos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Di conmigo, espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es importante, yo le decía a mi esposa esta mañana, es importante que nosotros conozcamos la historia bíblica, qué fue lo que pasó, porque cuando nosotros escudriñamos los libros del Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, los libros históricos, nos damos cuenta de que todo realmente está apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice en el versículo 3 que, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlos sobre todo el reino. Versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, o sea que no querían a Daniel, o sea que aborrecían a Daniel porque tenían envidia, porque veían que él tenía un espíritu superior. Lo mismo que pasó hace 8 días que hablábamos con Micaías. Recuerda que el rey Acab odiaba allí a Micaías, porque cuando profetizaba Micaías, dice la palabra que el rey decía que no le profetizaba bien, sino le profetizaba era para mal. Entonces dice, pero ellos no podían hallar ocasión o alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en él. Entonces, ¿qué significa? Que Daniel tenía un testimonio intachable, era irreprensible. Yo creo que todos los creyentes deberíamos tener esa característica de tener un testimonio limpio, transparente, no solamente en la iglesia, sino en nuestra casa, en nuestro trabajo y en todo lugar que vayamos, que nuestro testimonio sea intachable. ¿Para qué? Para no dar lugar al diablo. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea que ellos, como sabían que Daniel no daba ocasión, no daba pie, entonces lo que ellos fue que utilizaron, obviamente sabían que Daniel era un hombre temeroso de Dios, entonces dijeron, vamos a utilizar la misma ley de Dios
la misma ley que practica este hombre, ¿para qué? Para poder acusarlo. Versículo 6, perdón. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado consejo para que promulgues un edicto real. Aquí dice que todos los gobernantes, pero esto no es verdad, porque Daniel era también uno de los gobernantes y a Daniel no lo tuvieron en cuenta para promulgar ese edicto. O sea que se reunieron aparte, hubo una rebelión y estos otros hombres fueron allí delante del rey. ¿Para qué? Para que él promulgara un edicto real y confirmara que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. O sea que a Daniel prácticamente, ¿qué hicieron? Que le tendieron allí una trampa. Entonces nosotros los cristianos también estamos expuestos a las trampas y al engaño del diablo. Pero vamos a mirar por qué esta historia nosotros debemos asimilarla, porque así como Daniel estuvo en el foso de los leones, yo creo que muchos de nosotros hemos estado muchas veces en situaciones donde nos sentimos como en el foso de los leones, ¿cierto? Ya como que no hay nada que hacer, como que vemos que ya la situación va a destruir nuestras finanzas, que va a acabar nuestras familias. Entonces muchos creyentes a veces se sienten como en el foso de los leones. Pero vamos a ver cuál fue la reacción allí de Daniel, para que usted y yo podamos, por medio de la escritura, por medio de este profeta, nosotros podamos ser imitadores. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el versículo 9 dice que allí el rey Darío, ¿qué hizo? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ese edicto es como un decreto, lo que llamamos los decretos hoy en día. No los decretos que hacen hoy en día muchos creyentes, muchas iglesias, que decretan, que piensan que por su palabrería pueden, como dicen, torcer la voluntad de Dios. No, esos no son los decretos. Los decretos, vemos que un decreto era algo que tenía la realeza, que tenía el poder y la autoridad de un rey. Y aquí allá había un edicto y había una prohibición. En el versículo 10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿por qué supo? Porque a él no lo invitaron para esa reunión, porque si no, Daniel se hubiera opuesto, hubiera dicho: esperen un momentico, yo soy temeroso a Dios y no estoy de acuerdo en ese edicto. Pero como a Daniel lo tuvieron en cuenta, cuando Daniel se enteró y supo que el edicto había sido firmado, dice que entró en su casa y se puso a llorar, se puso triste, se puso meditabundo. ¿Sí dice eso la escritura? No. Dice que Daniel, dice que abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hizo? Se arrodilló. Esta palabra arrodillarse tiene que ver con humillarse delante de la presencia de Dios, de reconocer que necesitamos de Dios, porque ciertamente había un edicto y Daniel sabía que ese edicto podía tal vez afectar su fe y podía afectar su vida. Pero él dice que lo primero que hizo fue arrodillarse. Y muchas personas hoy en día no se quieren arrodillar. Tienen el agua hasta el cuello, pero la altivez, la soberbia, la vanagloria no les permite arrodillarse ni reconocer que necesitamos de Dios. Por eso cada día que usted y yo estamos con vida es una oportunidad para reconocer que necesitamos de Dios. Amén. Y más en este tiempo. Y por eso yo lo invito a cada uno de ustedes, que la relación con Dios sea continua en nuestra vida. No solamente el día domingo, sino todos los días de nuestra vida necesitamos una relación con Dios, de arrodillarnos, de orar, de pedirle al Señor que tenga compasión, que tenga misericordia de nosotros. Hoy es un motivo, como les decía al principio de la reunión, para estar agradecidos. Con vacuna, sin vacuna, con crisis, sin crisis, usted y yo estamos con vida. ¿Cuántas personas no amanecieron el día de hoy? Y han fallecido tristemente muchas personas, aún personas conocidas. Esta semana también falleció un ex jefe de mi hijo, que era un empresario allí del transporte, muchísimo dinero, pero tal vez no tiene una relación con Dios. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Murieron también
unos pastores en Villavicencio, cristianos, no cristianos, ha muerto muchísima gente. Y las personas no buscan de Dios. Las personas, por el contrario, dicen, ¿y qué Dios es este que permite esta mortandad? Y tratan de cuestionar a Dios. Y no debe ser así. Yo creo que nuestra condición debe ser, si tenemos situación, si tenemos adversidad, es pedirle perdón al Señor y reconocer que somos pecadores. Reconocer que nos hemos equivocado. Reconocer que hemos fallado. Esa es la oración que encontramos en 2 de Crónicas 7:14, que la leímos hace 8 días. "Y se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra". Eso es una oración que debemos hacer, que la humanidad debe hacer. No estar orando, ore por mí, hermano, para que me sane, ore por mí para que consiga trabajo, ore por mí. La gente está más interesada en lo material que en lo espiritual. Y no es el orden, debemos buscar primeramente lo espiritual. Lo demás sabemos que viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, su palabra, y lo demás viene por añadidura. Por eso hemos propuesto en nuestro corazón que el Señor nos instruya a través de su palabra, que nosotros podamos ser una iglesia que escudriña la palabra, que vive la palabra, que no tan solamente somos oidores, sino que somos hacedores de la palabra. Cuando ahí se conoce un verdadero creyente, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y si tú pones por obra la palabra de Dios, yo te puedo garantizar por la Escritura que nuestra vida va a ser mucho mejor. Y estoy hablando de lo espiritual, porque lo demás vendrá por añadidura. Y si no viene, igual seguimos confiando en Dios, porque no somos interesados. No es que, bueno, buscamos a Dios a ver cómo nos va, porque a veces muchas personas se acercan a Dios a ver si Dios les cambia su situación. Y ven que de pronto su situación no se da, entonces vuelven al mundo. Y empiezan a despreciar la palabra del Señor. ¿Y Dios prueba nuestra fe? Nuestra fe tiene que ser probada. A veces Dios permite circunstancias, don Ángel. Él permite circunstancias para probar nuestra vida. ¿De qué estamos hechos? Y gloria a Dios que a veces vienen las dificultades, no las podemos entender, pero sabemos que el Señor tiene el control. Porque si usted y yo rendimos nuestra vida a Él tiene cuidado de nosotros. Porque somos hijos de Dios. Los que tenemos hijos. Yo tengo mis 2 preciosos hijos acá, se parecen mucho al papá. Y uno obviamente por ellos hace lo que sea, ¿cierto? ¿Cuánto más Dios, que entregó a su Hijo unigénito por amor de nosotros? Dice que no nos dará con Él también todas las cosas. Entonces dice que Daniel se arrodillaba de vez en cuando. 3 veces al día. Y oraba. Y clamaba, ¿y qué hacía? Y daba gracias delante de Dios. No dice la palabra que se estaba quejando, porque a veces las oraciones son de quejambre. Señor, mira mi situación, yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo di mi ofrenda hace 6 meses, pero aquí estoy, Señor. Pero aquí encontramos que Daniel no se estaba quejando. Dice que él, ¿qué estaba haciendo? Dando gracias delante de Dios. Y es lo que habla según en 2 de Crónicas 7:14, dar gracias a Dios. Qué bueno que su oración y mi oración pueda ser de agradecimiento al Señor. Hágalo, dele gracias al Señor por la vida. Yo creo que los que amamos al Señor, este tiempo de crisis de pandemia nos ha hecho madurar más, porque hemos aprendido a ser agradecidos con el Señor. A mí me preguntan las personas que frecuento, mis clientes o cualquier persona, ¿cómo está? Y yo le digo a la persona, bien, a Dios gracias. Así el trabajo esté flojo, así las ventas hayan caído, así el sueldo se nos haya disminuido. Pero si alguien te pregunta y tú siendo cristiano, ¿y cómo estás? No, pues ahí como llevado, como mal, preocupado, triste, ojeroso, cansado y sin ilusiones, como dice la canción por ahí. ¿Qué pueden pensar las personas? ¿Será que les damos pie para predicarles a Cristo? Pero si usted y yo aprendemos a hablar en fe, que estamos bien, porque tenemos vida, porque tenemos salud, ya estamos exaltando el nombre del Señor. ¿Sabía eso? Que la mejor forma de exaltar a Cristo, a Dios, es testificar que estamos bien. Lo demás vendrá a su tiempo.
porque dice Eclesiastés que todo lo que se quiere tiene su tiempo. Entonces dice que allí se arrodillaba 3 veces al día. Yo le pregunto, o me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nos arrodillamos a clamar al Señor? ¿Cuántas veces lo hicimos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Porque a veces dedicamos más tiempo para otras cosas que no para el Señor. Vivamos para Cristo. Entonces dice que 3 veces al día. ¿Y qué hacía? Y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que Daniel aquí estaba orando no porque tenía una situación, sino porque como lo solía hacer antes. O sea que era una persona que tenía la costumbre de orar, de clamar. Me encuentro personas que me hablan, me dicen, pastor, hermano, ore por mí, tengo esta situación, pero solamente cuando tienen la necesidad. Pero yo creo que el cristiano debe estar orando en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, como lo solemos hacer siempre. O sea que la vida cristiana debe ser continua, no solamente cuando viene la dificultad, porque cuando viene la dificultad, cuando viene el incendio, llamamos a los bomberos que apague el incendio y no más. Pero debemos continuamente dar gracias a Dios. Dice que Daniel lo solía hacer antes, o sea que era un hombre de oración, un hombre que tenía al Padre en su corazón, que había un decreto en su contra, pero no estaba preocupado por ese decreto. Filipenses 4, 5 y 6 dice, por nada estéis afanosos. Dicen, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos afanamos cuando tenemos una situación? Y usted dirá, pastor, nuestra humanidad. Sí, pero la Biblia está hablando de hombres de Dios que tuvieron situaciones. Y las situaciones que tuvieron ellos no es nada comparado a la que usted y yo tenemos. ¿Cuántos de ustedes han estado a punto de ser echados a un horno de fuego? Como estuvo Sadra, Mesach y Abednego. ¿Cuántos de ustedes los han puesto allí ante una jaula de leones para que se lo coman los leones? De pronto el gota a gota, de pronto el prestamista, de pronto el banco, ¿cierto? Pero ninguno, yo creo, que ha pasado estas situaciones. En Corintios encontramos los sufrimientos de Pablo como apóstol. Fue apedreado, fue perseguido, echado a la cárcel. ¿Cuántos han estado en la cárcel? Ninguno. Entonces, ¿por qué a veces las situaciones que tenemos nos hacen de dudar del poder de Dios? Porque somos ingratos. Versículo 11 de Daniel dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel llorando. Muchas gracias. Orando, es que a veces leo mal. Orando y rogando en la presencia de su Dios. Me gusta que dice el versículo anterior que Daniel tenía las ventanas abiertas. No fue que se encerró porque él sabía que había un edicto que no podía orar. Hubiera dicho, bueno, yo voy a orar en mi habitación y cerraba la puerta y nadie se va a dar cuenta. Y a voz baja. Y lo hubiera podido hacer. Pero dice que Daniel dejó las puertas de par en par. ¿Para qué? Para que lo vieran. O sea que él no se avergonzó del Señor Jesucristo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero a veces usted y yo no le predicamos a nadie, porque qué pena hablar de Cristo. ¿Qué dirán en la empresa si saben que soy cristiano? ¿Qué dirán mis amigos? Nos avergonzamos de Cristo. Y usted y yo no debemos avergonzarnos de Cristo. Por eso cuando tengo la oportunidad de hacerlo, procuro predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y sin necesidad de decirle a las personas que soy pastor, predico porque primeramente soy un creyente como lo es usted y como lo soy yo. Y procuro predicar el Evangelio del Señor porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y aquí le pasó lo mismo a Daniel en el versículo 11. Dice que él estaba allí con las ventanas abiertas y estaba orando y rogando en la presencia de su Dios. Dice el versículo 2, entonces fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. Y le dijeron, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier otro Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea que estos mismos sátrapas y gobernadores fueron y acusaron a Daniel. Y era una acusación injusta. Muchas veces, tal vez te hayan podido acusar injustamente, pero no te preocupes, porque Dios respalda
al que camina en la verdad. Por eso el que anda en la verdad, como dice, el que nada debe, nada teme. Entonces debemos andar en la verdad del Evangelio. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. O sea que ellos estaban pendientes allí de Daniel. No estaban pendientes. Y hay gente que hoy en día le pasa lo mismo. Está más pendiente de los demás que de su propia situación. Y lo que hacen es murmurar, lo que hacen es acusar. No, cada uno debemos preocuparnos de nuestra situación, de nuestra casa. No entremeternos en vidas ajenas. Versículo 14. Cuando oyó el rey el asunto, le pesó en gran manera. ¿Por qué le pesó al rey en gran manera? Porque él en cierta forma estimaba a Daniel y conocía la integridad de Daniel. Y tal vez el rey le pesó porque vio que fue engañado y ya ese edicto estaba firmado. Y tal vez tenía a los otros gobernadores ahí encima, pero tú dijiste es un edicto y está este hombre de Daniel orando 3 veces al día. Dice, y le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea que los tenía, como dicen ahí, respirándole allí en la nuca. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. ¿Y qué hicieron? Lo echaron en el foso de los leones. Y no era esos leones que conocemos del circo de hermanos Gasca, que eran leones mansiticos, ¿cierto? Que eran leones domados, eran leones hambrientos, porque habían sido entrenados para matar, porque la naturaleza de esos animales. Pero resulta que Daniel fue echado allí en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mire lo que el rey le dijo: a quien tú continuamente. La vida cristiana es continua. No es de cada mes, no es de cada 6 meses, no es de cada vez que tengo un problema, entonces voy a ir a la iglesia. Como que voy a orar. No, la vida nuestra debe ser continua. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o usted y yo seamos llamados a su presencia. En eso se conoce un verdadero creyente que lleva una vida continua de oración, una vida continua de obediencia a la palabra del Señor Jesucristo. Por eso nosotros somos de los que no retroceden para perdición. Retroceder nunca, rendirse jamás. Como veía, los que no somos contemporáneos y conocíamos esa película, que le daban unas palizas allí al protagonista, pero ahí estaba. Y así debe ser. No importa lo que vivamos las situaciones, que no dejemos de confiar en el Señor. Porque muchos han vuelto atrás. Eso Dios no me escucha. Eso como que Dios ya no me bendijo. Y vuelven atrás. Y paradójicamente les comienza a ir mejor. Les comienza a ir bien. Y dicen: oiga, mírenme, ahora me va mejor que yo antes que iba ya a esa iglesia. Porque el diablo es un engaño del diablo. Y entonces tenemos que mirar a dónde está nuestro corazón. Donde esté nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Y qué mejor que nosotros podamos tener nuestro corazón en la palabra, en el Señor Jesucristo, y permanecer para siempre. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Esto no es por un mes, ni por 6 meses. Si usted dio el paso en el Señor Jesús, sepa que es hasta que el Señor lo permita. Pero sabe algo, es el mejor camino. Por eso la Biblia habla de la puerta estrecha y la puerta ancha. Y nosotros hemos escogido la puerta angosta. Es difícil, a veces es compleja, a veces no la entendemos, pero es la dirección correcta. Pero dice la Biblia que la puerta que lleva a la perdición es ancha y espaciosa. Y muchos se van por allá, por el materialismo, porque es lo que a la gente le gusta. A la gente le gusta la comodidad, le gusta el tener. Y tristemente hay doctrinas que te ofrecen, que te venden, porque para todo hay cliente. Y te venden: bueno, aquí tú vas a ser próspero y vas a ser bendecido, aleluya, gloria a Dios.
y da esto y da aquello y trae tus diezmos, tus siembras, tus semillas, tus pactos, y sacan todas estas cosas de su contexto original para manipular. Y eso es un engaño, es un evangelio falso, un evangelio que no corresponde. Lo dijo Pablo allí en Gálatas 1, del 6 al 10. Continuemos en esta historia a ver qué más encontramos. Y vamos en el versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. Aquí habla de sellar. Algunas iglesias enseñan que sellar la palabra es poner dinero. No sé dónde sacaron eso. Dice que selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. O sea que este rey era un rey justo y estaba inquieto porque sabía que Daniel injustamente había sido echado allí en el foso de los leones. Perdió el sueño, se trasnochó. Dice el versículo 19 que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Pero tenía fe el rey, porque mire que en el versículo 20 dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. O sea, en medio de todo este rey tenía fe. No fue que dijo, bueno, ya los leones están desayunados, ya, ¿cierto? Tuvieron una buena merienda, ¿no? Dice que él con voz triste llamó a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Volvió y le dijo, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. No estaba hablando el león, ¿sí? ¿Estaba hablando quién? Daniel. Versículo 22, que lo vimos hace un par de semanas en Ángeles y Demonios, dice, mi Dios envió su ángel, el cual ¿qué hizo? Cerró la boca de los leones. Cuando tú te encuentres en una dificultad sobrenaturalmente, sí, el Señor va a enviar su ángel para guardarnos, para librarnos. ¿Tuvo que Daniel hacer algo? ¿Tuvo que pactar? ¿Tuvo que dar una semilla? No. Simplemente Daniel llevaba una vida continua en el Señor. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Tú quieres que te defiendan ángeles del Señor? Amén. Vive una vida continua en la palabra del Señor. No tenemos ni siquiera que invocar a los ángeles, porque aquí la Biblia no dice que Daniel invocó ángeles, no, sino que Dios los envió. Recuerde que hace un par de semanas vimos la enseñanza ángeles y demonios. Y creo que quedó completamente claro que no tenemos que invocar a los ángeles. Sobrenaturalmente envió el Señor allí su ángel, la cual cerró la boca de los leones. O sea que los leones quedaron con la boca cerrada y con hambre. Para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado culpable. ¿Sí dice así? Ah, muy bien. Esté atento, me gusta que usted esté atento. Eso es lo que tenemos que hacer cuando escuchamos el Evangelio, estar atento a qué es lo que nos están hablando. Entonces dice que él fue hallado inocente, o sea que no había ningún delito en él, no había pecado. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Él fue inocente y fue llevado allí a la cruz injustamente. Le pasó tal vez lo mismo que a Daniel, lo injuriaron, lo calumniaron, pero era inocente. Ojalá que en las circunstancias que usted y yo nos enfrentemos podamos ser hallados inocentes. Dice, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea que Daniel tenía su testimonio irreprensible, limpio, transparente. Versículo 23, entonces, ¿qué hizo el rey? Se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había... ¿Cuál es la clave? ¿Confiar en el pastor? ¿Confiar en la iglesia? Confiar en Dios. ¿Confiar en el próximo presidente de Colombia? ¿Confiar en la vacuna Sinovac? No. Confiar en Dios. Esa es la clave.
El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esa es la clave, muy sencillo, pero en la práctica erramos, porque a veces somos duros de corazón y estamos confiando más en la palanca, en el amigo que tiene dinero, en el familiar, y eso no sirve de nada. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en Dios. Don Ángel, señora Marlene, todos ustedes que me escuchan, nuestra confianza de que nuestra vida va a estar mejor en las manos del Señor está en Dios. Y eso fue lo que hizo Daniel, que había confiado en Dios y ninguna lesión se halló en él. Imagínense con estos leones furiosos, ni siquiera tenían la boca tapada los leones, pero con sus garras hubieran podido desmenuzarlo, pero ni siquiera pasó eso. Le pasó lo mismo que le pasó a Sadra, Mesach y Abednego cuando fueron echados allí en el horno de fuego. Dice que nada les pasó, ni sus ropas aún olían a quemado. Pero dice la narración, que usted la puede leer allí en el capítulo 3, rescatados del horno de fuego, dice que no sufrieron ningún daño. Y cuando estaban allí antes en ese horno de fuego, que eran 3, dice que allí el rey Nabucodonosor vio 4, dijo: ¿acaso no echamos 3? Pues yo veo a 4. Ese cuarto hombre allí en el horno de fuego representa el ángel, el Señor Jesucristo. O sea que tú no estás solo. El Señor Jesucristo prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué dudamos? Yo como pastor quisiera acompañarlos todos los días, quisiera ir a sus casas todos los días, no puedo. O sea que yo no soy indispensable. ¿Quién es indispensable? El Señor Jesús. Por eso tenga presente que dijo que todos los días iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, confianza en las palabras del Señor. ¿Que vienen tiempos difíciles? Le puedo decir por la palabra que vienen tiempos difíciles. La Biblia predice, habla de los 7 sellos, de las 7 copas de la ira, de las 7 trompetas, y cada uno de estos sellos traen cosas devastadoras para la tierra. La tercera parte, los 4 millones de muertos que han habido hasta ahora en esta pandemia no es nada comparado a la tercera parte de los hombres que van a morir. Otros por causa del calentamiento global. La tercera parte de los seres vivientes, de los peces del mar van a morir. Las fuentes hídricas se van a secar. Las aguas se volverán amargas. Eso lo dice la Biblia. Pero el Señor prometió estar con nosotros aún en tiempo de tribulación y angustia. Tenemos que confiar. Y en los tiempos que se aproximan, yo quisiera, como les digo siempre, quisiera decirles lo mejor. Quisiera decirles que todo va a estar bien, que no se preocupen, que estén tranquilos, que viene un avivamiento, que viene la economía, que el próximo presidente va a traer dinero y... No, cuentos chinos. Ahora todo es chino, ¿no? Pues eso también es un cuento chino. La clave es confiar en el Señor. Tenemos que confiar en Él. Entonces dice que Daniel había confiado en su Dios. Versículo 24 dice: y mire lo que pasó. Y dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. O sea que aquellos que lo habían injuriado ahora tenían que dar cuentas. Así que no te preocupes si alguien te ha injuriado alguna vez, no te preocupes por eso, porque el Señor pelea por nosotros. Dice la palabra: mía es la venganza. Así que usted no se preocupe si alguien fue injusto con usted. Usted no se preocupe por eso, ponga su confianza en Dios. Entonces dice que allí el rey dio la orden de traer a aquellos hombres que le habían acusado a Daniel, y fueron, ¿qué pasó? Echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Estaban bravos los leones porque los habían engañado. Le echaron a Daniel y no pudieron hacerle daño a Daniel. Estaban con hambre, furiosos. Y apenas estos hombres fueron echados allí, perecieron. La Biblia dice que el impío perecerá. La persona que no se arrepiente de su pecado finalmente va a perecer. Y no en los fosos y no en las garras de un león, sino del destructor, del diablo. Porque el diablo es el que viene a robar, matar y destruir. Por eso dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. No le demos lugar al diablo. La Biblia dice: no le des lugar al diablo.
Dice, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces el versículo, echaron bueno, hermano Abelardo. Imagínense esos leones, ese banquete que se pegaron. Hijos, mujeres. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, Jehová, el Creador, el Padre eterno, el que creó los cielos y la tierra. No estaban hablando aquí de cualquier Dios, sino de un Dios supremo. El Dios que, aunque no lo podemos ver, sabemos que Él existe, porque habita corporalmente dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dice el versículo 26, vamos ahí, dice, y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. O sea que la Biblia también nos predice que el reino del Señor Jesucristo va a perdurar, ¿por cuánto? Por la eternidad. Y eso es lo que usted y yo debemos esperar. Sonría, que el Señor le ama, gócese. Eso es lo que viene. La situación que está, el panorama desolador ante nuestros ojos no es nada comparado a lo que viene, don Ángel, donde vamos a estar por una eternidad. No va a haber enfermedad, no va a haber corrupción, no van a haber homicidios, nada de lo que vemos y lo que nos aqueja va a estar allí, porque no van a entrar, porque dice que los perros, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los brujos, los afeminados no entrarán en el reino de Dios. Y la Biblia es clara y contundente. Así que nosotros vivamos, si fuimos lavados por la sangre del Señor, vivamos para el Señor. ¿Hay esperanza? Claro que sí hay esperanza. Y no le estoy hablando de una esperanza material o una esperanza que pueda traer un ser humano. Aunque mucho ojo y mucho cuidado, porque sí va a venir un tiempo, que es el jinete del caballo blanco del Apocalipsis, que dice que traerá una falsa paz. Y muchos van a ser engañados. Los que rechazaron la verdad del Evangelio, cuando aparezca ese hombre con ese sistema del anticristo en los últimos tiempos, muchos se van a rendir allá. Y van a ser engañados, por cuanto rechazaron la palabra de verdad. Versículo 27 dice... Versículo 27 dice, Él salva y libra. ¿Qué hace el Señor? Él salva. Juan 3:16, Juan 3:17, Juan 3:18. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos son salvos? Levante su mano con seguridad. No titubee, no dude, porque como será que... No, somos salvos. ¿Por ser buenos? ¿Por ser bonitos? Por la gracia inmerecida, por lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Usted sí entiende ahora por qué en esta iglesia no predicamos prosperidad material? Porque lo más importante es la prosperidad espiritual. Amén. Y si yo entiendo por la Escritura que el Señor nos entregó a su Hijo, lo más valioso, lo demás, eso vendrá por añadidura. Y si no viene, igual seguimos sirviendo al Señor. Pero Dios es fiel, con el que permanece fiel. Entonces vivamos en la fidelidad del Señor, vivamos en su palabra, cualquiera que sea su situación y la mía. Como decía Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia como sé vivir en la escasez. Y por todo y en todo estoy agradecido. La Biblia tiene miles y miles de ejemplos para que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en el pastor, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias. Me gusta que han aprendido Biblia. Y así debe ser. Por su fruto los conoceréis. Versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, como te va a librar a ti en el día de la angustia. Que dice la palabra en el Salmo 91, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo saciaré de larga vida. Ese Salmo 91 que es tan maravilloso, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. ¿Fiel es el Señor? Desde tiempos antiguos hasta nuestros días el Señor ha sido fiel. Vivamos para Él. Lo mejor que nos puede pasar es vivir para el Señor Jesucristo. Y termina en el versículo 28, dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Daniel ya era próspero espiritualmente, porque lo vimos en la Escritura, pero también materialmente, digámoslo así, él prosperó porque fue puesto por gobernador, mientras que él estuvo allí exiliado en Babilonia durante 70 años. Fue prosperado. En el mensaje siguiente vamos a ver en Daniel 9, allí que a Daniel le fue revelada la profecía de las 70 semanas del final de los tiempos. Entienda que Daniel, el libro de Daniel, es como el Apocalipsis allí en el Antiguo Testamento. A Daniel se le reveló cosas similares de lo que se le reveló a Juan en el libro del Apocalipsis, porque eran hombres íntegros. Por eso yo les digo, la profecía, el tema de hoy es profetas. La profecía está completica, no le faltó nada. Usted no necesita ir donde un profeta que le adivine el futuro, a que le hable al oído, a que le rece, a que le hable lo que usted quiere escuchar. No, aquí está un compendio de 66 libros completicos. La palabra dice en Apocalipsis 22 que hay de cualquiera que quitare o añadiere. O sea, que me está enseñando que la profecía está completa. O sea, que usted y yo, en medio de todos, somos más privilegiados. Que veíamos hace 8 días al profeta Ezequiel, al profeta Jeremías, Isaías, hoy vimos allí a Daniel. Y usted y yo, de cierta forma, tenemos un privilegio mayor. Número 1, porque estamos en el periodo de la gracia. Número 2, el Señor nos amó, entregó a su propio Hijo, nos dejó su palabra, porque no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñarla. ¿Qué tenemos que hacer, hermano Abelardo? Escudriñar la palabra, vivir para ella, creer. Crea, mire, yo lo invito a que usted crea en su palabra, que viva para Él, que no se desanime, que usted viva alentado por lo que dice la Escritura. El mundo dice lo contrario, que no es posible, que no hay esperanza, pero la Biblia dice que para los que confían en Él no seremos avergonzados. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en la palabra, pero tenemos que vivir una vida continua. ¿Cómo vivía Daniel? ¿De vez en cuando? Continuamente. Así que no se me conforme con venir el día domingo. Yo le imploro, le ruego como pastor, que usted en su casa escudriñe la Biblia, ore, léala, haga un tiempo devocional, porque el pastor no puede estar tiempo continuo, pero el Señor Jesucristo, que es el pastor de pastores, Él sí prometió estar todos los días. Entonces viva una vida continua de oración, y créame, familias preciosas, que nuestras vidas van a ser mucho mejores. Así que cuando alguien le pregunte a usted, cualquiera que sea, que cómo está, ¿qué vamos a responder? Bien. ¿Sí hay motivos? Claro. Hoy es un motivo especial, deberíamos tener bombas, tal vez una torta para festejar que estamos vivos. Claro, es un motivo para estar agradecidos, no para estar llorando ni quejándonos de la situación, sino para estar agradecidos con el Señor. Que tenemos situaciones, tal vez usted era pastor, tal vez usted no tiene situaciones, ¿usted qué va a entender? No, muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, dice, pero confiad porque el Señor ha vencido. No obstante, oramos en esta mañana por cada una de estas familias aquí representadas, por los hermanos allí en Cartagena, por los hermanos allí en Supía, Caldas, por las personas que el Señor nos ha permitido predicar esta palabra. Y seguimos orando para que el Señor nos permita ser ese remanente fiel en estos últimos tiempos, para que el Señor levante obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, obreros aprobados.
Yo oro al Señor, ustedes no se imaginan, yo oro al Señor por cada uno de ustedes. Digo, Señor, inquieta a este hermano para que predique tu palabra, para que sirva, para que sea uno contigo, para que apoye esta pequeña congregación. Y esa es la oración. Así que vamos para el Señor. No estemos afanados por nada. Lo que leíamos en Filipenses 4, 5 y 6 dice, por nada estemos afanosos. Cuando dice que por nada es, por nada. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra primeramente, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres esa palabra, tú eres el verbo hecho carne, Señor. Y sabemos, Señor, que estamos en una situación difícil de aflicción, de muerte, de corrupción, de engaño, de pecado, de mentira. Pero también sabemos por tu palabra que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Presentamos hoy nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Abra su boca. Si usted se ha equivocado, pídale perdón al Señor. Porque la palabra dice que tenemos que humillarnos delante de Él y reconocer. Así que, Señor, te pedimos perdón en esta mañana, Dios, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestra incredulidad, por el comportarnos mal, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos, preserva nuestros nombres en el libro de la vida y nunca jamás, Señor, lo borre de allí. Te lo pedimos de todo nuestro corazón, Señor. No te pedimos oro, no te pedimos riquezas, no te pedimos bienes materiales. Te pedimos a ti, Señor, porque sabemos que si te tenemos a ti, las demás cosas vendrán, Dios. No obstante, Señor, sabemos que en tu pueblo, Señor, en tus hijos hay necesidades. Oro, Señor, por esas familias, Señor, que han tenido aflicción, que tal vez han tenido carencia, falencia de algo, Señor, para que tú nos proveas. Gracias, Señor, por la vida de don Ángel, de la señora Marlene, Señor. Oramos por sus hijos, Señor, para que esta familia pueda entender, Dios, que tú eres lo más importante, Señor. Te lo pedimos de una manera muy especial en esta mañana, Señor. Gracias por cada persona que está en este lugar, Dios. En el nombre de Jesús. Esperamos en ti, confiamos en ti y te damos gracias. Amén y amén.